Y hoy vinieron los españoles, matando y cautivando. Porque lo que me ha contado la mamita, que ella nació en Azul. Y es el que me ha contado toda la historia de aquellos tiempos, cuando corrieron toda la indígena. Lo antiguo, las indígenas, decía ella, que siempre buscaban una adivina. Llevaban los indígenas, los malones, a romper, a derrotar un fortín de los españoles. Llegaban a la madrugada los malones, cerraban todo, por ejemplo, un cuartel, mataban y disparaban. Terminaban ese indígena, los terminaban los españoles y cautivaban. Pero también murieron muchos. Ese es lo que me ha contado mi primera mamita. Entonces, de repente dice que y venían los españoles, comenzaron a perseguir a la indígena. Y vinieron entonces los grandes caciques, comenzaron a huir, a disparar al español. El cacique donde estaba mi abuelo, el cacique Eupú, hombre petizo, pero potente. Y mucha gente traía el cacique. Y siguieron huyendo, llegaron hasta este lado del río Colorado. Y ahí tuvieron como 5 años, me contaba así, la mamita, ¿no? Se recordaba que hasta las indígenas robaban de hambre para comer hasta un perro. Pasaron muy tristes. Y ese ella decía la verdad. Y ahí huyeron otra vez cuando ya llegaron otra vez. Y llegaron hasta el poblado de La Laja. Ahí tuvieron largo tiempo, años. Y avanzaron los españoles. Cautivaban y huyendo todos los caciques. Y hasta que llegaron al fin, a última hora, hasta el lago Pochico por Zainojo, que le llaman una cruzada, y hasta que bajaron en parte Chile, huyendo. Y así salvó la vida de mi mamá y no fue cautivada, que no sabes cuántos años tuvieron en Chile.
Cuando ya quedaron en paz, volvieron otra vez para Sopau, la Argentina. Y mi padre se enlazó con la mamá y quedaron acá sobre la frontera. Pero ya no había ninguna cosa, peligro. Todos ya sabían decir sí, señor, no señor, ya estaban todos mansos. Y tampoco ellos no le hacían más. Tranquilo, con todo, la indiada, la paisanada, todo esto, fronteras, como quedaron. Y vinieron en Neuquén y en Paraje Los Cacheroy, vivieron hasta última hora y están ahí están sepultados, el papá y la mamá. Y yo nací acá en Roqueroy, poquito para allá. Rocacheroy es muy alto, muy cordillera. No hay nada que hacer. No hay caso de vivir. ¿Para qué? Muy alta esta parte de la cordillera. La costa del río es donde puede habitar uno. Y ahí poco carga la nieve. Porque neva mucho. Y así vamos pasando acá nosotros. A fin de octubre o noviembre recién se va la nieve cuando carga. Queda la nieve hasta a fin de octubre. Noviembre. Iban pasando hasta acá los pobladores, los vivientes de esta cordillera, muy tristes. Porque no hay animales. Algunos que otros tendrán algunos cuchitos, pero el invierno pasó completamente muy mal. Se han muerto muchos animales y no sé qué hacer. Hay que hacer empeño. Y es el vivir de acá, de estos cordilleranos que somos nosotros acá. Yo soy mapuche. Mapu es tierra. Sí, es persona. Tenemos entendido que la raza nuestra fue acá, de esta tierra. Y por eso que dice mapuche. Gente de la tierra. Yo soy un indio. Yo tengo traje, tengo combate, tengo botas, no me pongo chiripa. Porque demasiado conoce mi idioma, que soy indio. Y somos mapuche. Nosotros somos mapuche. Yo soy Damasio Caitrú, nacido en Rucachoroy, 24 de septiembre del año 1908. Acá, para vivir, en cualquier tiempo hay que hacerlo. En el invierno por más razón. Tempranito se levanta o el patrón de la casa o la patrona o cualquier niña mayor, se hace fuego y tomar un par de mates y ver los animalitos y después levantan los demás familias hacia ahí. Y hay que estar permanente, pasa el día con el fogón prendido por los fríos. Esa es la vida nuestra acá, en esta cordillera. Porque si no, se congela todo. Yo me junté con la señora de la primera mano que se llamaba Juana Morales, el año 1929. Estuve 5 criaturas, toda niña mujer. En 1944 me dejó, después de haber vivido tan bien con ella. Después de eso entonces pasé, y a los 4 años me junté con la segunda mujer, llamada Isabel Peña. Hemos tenido en mala acción. Tenemos varios muertos, mujeres y varoncitos. No estamos ya igual, ¿verdad? Pues boca de huellar y humo. Y con la familia, trabajar juntos. Y si hay alguna oveja, tanto como la hija, las mujeres, se acciona la lana y tejer. Se teje y se vende. Por ahí se encuentran algún pesito.
Entonces lo ayuda uno con otro para poder apelarse, para tener víveres cuando viene el invierno. Ese es el deber nuestro acá. Cuando yo me casé, mi mujer era muy curiosa, hacía de todas clases de tejidos, labores, y la hija también siguieron de esta manera. Y a mí me alegran porque ver mi hija que siguen trabajando y hacen empeño. La Juana, la Melinda, la Mercedes, la Karina, la Aurora. Los 5 hijas que me dejó mi finada mujer. Si van a hacer un telar con labor, con dibujo, el hilo hay que juntarlo. Y son dos colores para hacer el dibujo. Como ellos lo hacen siempre el trabajo, y que ellos saben cómo lo hacen. 3 hilos tiene que ir levantando aquí, para que quede esta raíz. Se va corriendo solo el hilo. Y aquí entonces vamos a levantar aquí a los 3. Aquí también que van 3. Y acá van otros 3 más. Entonces ahí sigue la raíz. Ahí. Y así lo hacen los dibujos, porque hay muchos dibujos, hecho cruz, y algunos medio hecho a corazón, o hecho un arbolito, o como un triángulo, como uno S, y algunas más curiosas, sacan hasta como una morrayita, y así lo hacen. Uno compra de tejido, por ejemplo, ya puede salir unos 5 o 6 bolsas de harina, también. La señora mía vendió un tejido mastras, 4.500, una mastra laboreada de boliche. Pero en gasto no lo vimos plata. Pero asimismo compramos varias cositas para la casa. Solamente vicio para comer, hierbas, azúcar, harina, fideo. Porque se dejan engañar. Y los engañadores tampoco no les queda bien. ¿Cómo vamos a aprovechar de uno humilde? No debe ser así el asunto. Más o menos hay que dar lo que corresponde. Que a curcuncha las mujeres tejiendo. Usted sabe que el cubrecama no va a salir ni hoy ni mañana. Y esta parte de tiempo puede pasarse hasta un mes con este. Puede trabajar nomás, pero para hilar todos los días. Hay rato como ese que hilando. Ah, pucha. Y hay muchas personas que no reconocen el trabajo.
teniendo un par de animales, es el amor. Nosotros darles a los animales, los caballos, porque es el amor que los indios, y en aquel tiempo pues lo vemos, esos los hombres eran capaces en cualquier cosa. Teniendo caballo no hay miedo. Esos eran los hombres. Y ahora muy pocos animales tengo en la granada. Estoy por ir a darle remedio contra su especialidad y la hombrecidad. Voy a ir a trabajar. Y voy a ir y al ojo, ladito de toldito. Ahí está mi mujer y mis hijos cuidando las ovejitas. Juanañanco. Y tengo 4 y una muerta. Se llama Nilda y se llama Basilio, y se llama Elena y se llama Florinda. El año 52 vine a relacionarme. En el 53 ya, entonces lo juntamos recién. ¿Y quién yo no lo pensaba? Que lo señalaba nuestro Dios, digo yo. Porque mi padre tuvo 2 señoras. Como muchas veces dice que va por herencia. Y digo yo, hasta acá tendría que ser así. Tendría que ser así. Una persona, por ejemplo, ahora una mujer, una niña, llega al asunto sin pensar muchas veces. Cuando ya está, recién piensa muchas cosas. ¿Y qué va a hacer? Si le da a nuestro Dios, tiene que recibirlo. Quiere lo mismo. Tenga 2, tengo 50 hijos, lo mismo lo quiero. Lo estimo. Pero gracias a Dios, hasta acá, durante el tiempo, viviendo, no me faltó que comer. Es el agradecimiento que tengo por nuestro Dios. Ahora si me faltaría, alguna necesidad, habiendo que comer, todo está bien. Yo estoy contento, porque tengo que comer y con el estómago bien lleno. Y la mujer y los hijos, todo está bien. Tengo que andar como encomienda de pobre, para arriba y para abajo. Un día puedo estar, y después tengo que venir acá a trabajar. Levantar un poco pasto, guardar en el galponcito. Y así voy a tener siempre un pedazo de carne, voy a tener alguna oveja, alguna lechera para mis hijos, que prueben leche primavera es cuando pare una vaquita. Esa es la obra que tenemos acá, y lo que tenemos que hacer. Tengo un hermano que se llama Dionisio Caitru. Y él trabaja con lo poco que tiene. Tiene una vientita güey, un carrito, una puntita oveja, y así va. Y también siembra, algunas veces se le va bien, y algunas veces no se le va bien, pero siempre anda haciéndole empeño el trabajito. Hasta acá, por él se va luchando y no pasa tan miseria. Ya tiene algo que comer. Y después que el hombre tampoco no se deja dormir.
Es mi compadre Roberto Pellao. Tiene más de 50 años y está bastante pobre, atrasado por completamente. Hace mucho empeño ese pobre. Hasta este año me dio pena. Yo lo vi en Tirolí, fue a pie con Tamanguito, a pie. No hay caballo. Antes ya tenía un caballito para hacer su recadito, su pinchito, para ir a buscar trabajo por ahí. Pobre era, pero siempre tenía. Ahora ya no le queda nada. Pasamos mal muchas veces, señores. En todo cuanto neváis, piden al rey. Cordillera, todo. Inchinda aquí, estamos rinconados, ni el aire ayuda. No solo acá, en toda la cordillera. Todo que lo que estamos acá rinconados en la cordillera. Y trabajo el hombre no hay. Caminamos a pie muchas veces, no encontramos trabajo. Estancieros ocupan hoy día 1, 2, a los demás no. ¿Qué puede hacer un hombre trabajador si no encuentra trabajo? Y en este caso lloramos el hombre que andamos en la huella, sin plata y con hambre y sin encontrar trabajo. Por eso da pena acá en esta cordillera. Nace una criatura y vamos a cuidarlo. Llega el tiempo que puede entender, decir papá o decir mamá, no sabe nunca decir mamá. Llega el año y llega otro, en 3, 4 o 5 años y no se le entiende. Uno no puede imaginar cómo puede ser, porque nacen así, por sí. De repente, lo único que dice, ¡ah! ¡Ah! Y daba un grito, pero medio espantoso, y disparaba de uno. No oía nada. Gente de la familia tendría que ser querido, tiene que ser aceptado por nuestro criador. Y ese es el que no puedo entender yo, no sé, ¿qué será que viene? El último puesto de allá, las mujeres de Calfinahuel, es una muy tristeza. Esas mujeres de Calfinahuel poco trabajan desde la tejetería, ¿no? Y por eso es que pasan muy tristes. La familia Calfinahuel pasan muy tristes. Pasan por completamente mal por la pobreza que hay. Muy, muy triste esa gente. Me da pena. Damasio Caitrú le da pena porque no está bien. Esa situación nosotros acá. Y no podemos adelantar y ni vamos a adelantar tampoco. Porque estamos en el plan de la cordillera. Vivimos, ¿sabe por qué? Porque somos raza. Porque somos indios de esta tierra. Gracias a Dios. Por eso salvamos la vida. Cuando hay que morir, hay que morir. ¿Qué va a hacer? Cuando llega el destino, se llamaba Margarita Calfuán. Esa mujer era un consciente contra él. Porque donde quiera que lo vayan a buscar, pedirle favor para tener familia, la señora mujer, era curiosa para eso. Y era servicial, colaborando, acompañando, hasta que nace la criatura. En ese se ocupaba esa mujer. Ha salvado, pero muchísimas mujeres esa vida ahí. Y fue una grande pena para todos los pobladores de acá, como una madre. Mucha gente, todo de los cachorros. Y llegaron todos y vinieron llorando. Sobre todo los señores mujeres han dado más lástima porque como quedarse huérfanos. No hay una persona tan curiosa como él. Se fue y murió nomás. Hay que descansar y hay que llevarle un crucito y un cabito de ellos, donde descansó el cuerpo. Hay que ayudarlo a velar, para la compañía,
tengan un traguito. Algo alcohólico y fuerte para el frío, pero no emborracharse, ¿eh? Se va más allá, que vaya despidiendo el alma, que no vaya de confort. Y si descansa otra vez, es lo mismo. Ese cruz hay que dejarlo ahí. La madre vive, la Rosa Calfuano. Dejó 2 hijos. Un varoncito que anda a los 14 años. Y la otra está casada, se llama Marta Calfuano. Encomendada con un cigarro. A ella en mapuche le dice, Reumaven, me amo a mí, Cheumi Putuam, Ranguillo en Yuquemo, Ranguillo en Chaumeu, y larga el humo. Porque con el humo, tiene la idea de los mapuches que con el humo se va la palabra y recibe muy rápido nuestro Creador que está en el cielo. Que te vaya bien, mamita, Dios quiera que esté a la par de nuestro Taitite, nuestro Dios. Y es el que encomienda el mapuche. Porque está el dicho que ese alma tiene que estar a la par de Dios. Si es buena, con más razón. Taúl le colocan un poco carne, pedazo de pan, o dulce, todas esas cosas, de poquitito, todo por lo de la cabecera le dejan, adentro del taúl. Y esa es la idea nuestra para que tenga siempre que nos subra.
compo puñet, ni el apellido. Todos los hijos de Dios tienen alma, que habitan en esta tierra. Y cuando se muere, se va el cuerpo al sepulcro y el alma sale a andar. Ramiro Menú, el cielo, y si tengo mal el alma, tiene que ser castigado, hasta el Mapú, el infierno. El hueso y el cuerpo quedará debajo de la tierra. Mapú. Mapú es tierra. Tehuel es Pinú, Araucaria. Tehuel Mapú es la vida nuestra acá. Válgale la Araucaria que estamos a la par. Ese es el árbol que da el alimento en esta cordillera. Por eso es que cómo no lo vamos a tener amor. Si es el único acá en la cordillera, el Araucaria es el que da la vida, la persona. Y lo tengo bien presente que es el único. Porque hay algunos habitantes acá en la cordillera que no tienen nada, ni seña de oveja ni pata de oveja. ¿Por qué? Porque por cuando que es una cordillera que ya no hay esperanza de tener. Habiendo piñones, hay vida. El piñón se junta en marzo a fines de verano. Uno tiene que salir con la familia a bajar piñones. Hay que poner una bolita en la punta del lazo para que vaya bastante arriba, hasta donde pueda el lazo. Y al que va llegando bien arriba, entonces sacude bastante. Van cayendo los piñones. Y la hija del mujer mete a recoger. Y hay que cosechar bastante. Y hay que hacerlo así. Porque si no hacemos esas cosas, no hay vida acá. Piñones también hay que enterrarlo para que se conserve más en un agua corriente. Agua sostenido, los enterran, se puede muy rápido. Tiene que ser agua corriente. Entonces el piñón dura hasta 2 años. Y está lo mismo como nuevo. Después de ese, se pelan esos piñones sin caca y se secan. Hay que secarlos con sol. Quedan bien sequitos y ese es un conservamiento que puede pasar hasta 5 o 6 años, si lo tienen guardado. Siempre está como siempre. Como nuevo, pero hay que secarlo. Tanto como chomel, se llaman piñones peladitos, con una hojita y con un hilo. Lo dejan colgadito y entonces ya se seca solo. Se conserva muchísimo. Cuando hay buena cosecha de piñones, esa es la media que tenemos nosotros acá. Tener piñones, lo mismo que tener unos varios bolsas de trigo. Y se hacen muchas cosas. Hace ñaquito, y locro, tortita, recodito. El piñones se muele con una piedra de moler. Entonces, se muele bien molidito. Y zarandearlo, para que no vaya alguna medio grueso, ¿no? Entonces, se hace la masa, se pone un poco de levadura. Al rescoldo hay que enterrarlo, la ceniza. Y usted sabe cómo se levanta ese pan, pero sale un pan, pero flor de pan. Para hacer una casita hay que buscar un poste de nieve o si no cipreses, que se aguanta mucho, más de 30 años aguanta. Entonces buscando de ese, después de ese cuadrar, levantar los postes, poner la solera y se hace el techo mejor, el centeno. Ese dura muchísimo. Por eso yo acá siempre siembro y después que no pierde. El centeno es como carne de perro. Ese tiene que dar nomás. Siempre he sembrado y nunca no ha perdido.
Si no viene muy bien, pero la semilla no pierde nunca. Se grana bien y después el grano le sirve a mantención, caña del centeno le sirve de techo. Se llena con barro y la casa más abrigado. Pisarlo bien y hacer, ponerle botas de animales, botas de guarizo, que quiere como el ladrillo. Parte del parque, al otro lado, hay mucha leña. Entonces yo me ocurrí hacer una balsita para buscar leña al otro lado, en el parque. Todavía lo tengo la balsa, y yo hice el año 1925 la balsita de palo. ¿Y qué voy a hacer si no hago eso? Porque este lado no hay leña. Para vivir, para el invierno, para calentarse los chicos, para nosotros. Porque la leña, según dicen, que hay que buscarla donde esté. O igual hace cuenta que comida. Comida tampoco no llega sola a la casa. Mortificarse uno, buscar la leña en cualquier tiempo. Si está lloviendo, si está nevando, hay que salir a buscar leña. Si uno está en la casa, no hace nada, no hay nada, ni una cosa, hace cuenta que puede morir de frío acá, en la cordillera. Por eso, nosotros mortificamos buscar leña al otro lado del lago, y no es bueno estar cruzando el lago. No es bueno estar trabajando encima del agua. Ahí va el peligro, peligrando la vida, puede caer, puede calambrar del frío, todo eso. Para cargar leña para el invierno, no tengo carro. Uno consigue carro a media, le dicen, y no estamos para dar a media. Obligadamente a hacer esa cosa por cuanto que no lo hacen levantar el que tiene carro, el que tiene huella, pone la dificultad y a los demás lo dejan a morir, no lo hacen levantar, no lo apoyan en ninguna forma. ¿Por qué razón será eso? No puedo tomar ninguna medida. Y es que todos somos humanos, todos somos gente. Todos queremos vivir, todos queremos mirar al cielo,
todos somos argentinos. Hermanos, todos hermanos. Por eso hay que tener respeto, no hay que envidiarse, no hay que ni una cosa boliciarse, nada. Uno solo pensar, ayudarse sí. Señores míos, tengan el bien de escuchar la buena palabra. En el cielo está nuestro Padre. Como un pin, con el frente pegado al cielo. Y que retumbe la tierra, que resuene bien el caballo. No hay como los mapuches. A los mapuches lo escuchan a nuestro Dios. Por eso hay que tener Villatún de las indígenas, porque en el alma, y el alma se va al cielo. Muy grande y muy poderoso. Donde 100 hombres, quién sabe si hay 1000 hombres que lo saben. Esta es una sabiduría, no es escritura, que no está en la historia. Sabiduría natural lo que ha dejado nuestros abuelos. Yo estoy lleno de amor por nuestro Dios, porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Mis casas, mis mujeres, mis hijos, mis hijas y mis animales. Tengo una oveja, 2, 3, una lechera, 2 lecheras, caballo, un güey para trabajar, sembrar. Dios me lo ha dado. Por eso lo tengo. Por eso hay que tener mucho amor y quererlo hasta la última hora. Por eso nosotros rogamos para todo. No para mí nomás, no para Mapuche nomás. El Mapuche ruega para todo el mundo, Señor, que es donde vive todo el mundo acá, la República Argentina. Ahora son una hermosura, por todos lados. Pero va a llegar abril, bien caiga un nevazón. Va a venir el invierno. Es muy triste acá, muy triste. Es que se llama triste. Por eso es que estamos muy caídos en esta rincón, los indios que somos acá.